paralelismos. Eso es muy importante, especialmente para los proverbios también. En los salmos y los proverbios tenemos más, el libro destaca 3 clases, sinónimos. Sinónimo en cuanto a comparación. Un ejemplo en Salmo 19:1 dice, los cielos cuenten la gloria de Dios. Y la comparación, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lenguaje muy concreto, muchas metáforas aquí. El primer verso, no versículo, el primer verso, la primera línea, corresponde, es una comparación con el segundo, es como aclara más o lo dice en otra manera para hacerlo más poético. Y la idea es dar la imagen al lector o originalmente a la persona que escuchó, porque todo esto fue en forma oral antes de ser en forma escrita. La idea es que estás mirando la grandeza de Dios o su gloria. Hay también el opuesto, antéticos, el contraste. Entonces, el primer verso, la primera línea, es un contraste con el segundo. Salmos capítulo 1, versículo 6, dice así, porque Jehová conoce el camino de los justos, el contraste, mas la senda de los malos perecerá. Realmente está diciendo, ok, ¿cómo es para los justos y cómo es para los malos? Es algo también en poesía, esto no creo que está en el texto de nuestro libro, pero un término poético que se llama yuxtaposición, con Y. Yuxtaposición es cuando en literatura, y no solo en poesía, pones 2 conceptos juntos para hacer una comparación o un contraste. Los paralelismos sinónimos y antéticos son yuxtaposiciones. Un ejemplo en literatura que no es poesía se encuentra en Salmos. Se encuentra en Apocalipsis. En Apocalipsis, cuando habla del sello del 666, el 666, que va a estar en la frente o en la mano derecha de los que siguen el anticristo, la marca de la bestia, como decimos, justo después, en el siguiente capítulo, hay una yuxtaposición y habla de los santos que llevan el nombre de Dios. Entonces, es como los que llevan la marca de la bestia y los que llevan la marca de Dios. Y el autor, Juan, aquí hace una yuxtaposición, pone 2 conceptos juntos. Es lo mismo en cada uno de esos versos o versículos en los Salmos o también en Proverbios y otros lugares donde hay paralelismos. Por eso también la Biblia se escribe como en grupos de 2. Por eso, porque son comparaciones que está haciendo. Hay otro también que nuestro texto destaca, es un paralelismo sintético. Eso significa que agrega algo al final. A veces es una línea extendida. Yo he puesto Amós, que también tiene poesía, aquí en 2 líneas, pero cuando leemos es como uno. Y dice, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Como es, voy a hacer algo y resultado. Es una extensión al paralelismo. Eso es nuestra manera de expresar. Entonces vamos a ver, eso es una manera de estructura de la poesía muy común en el idioma hebreo. Quiero parar aquí para hacer una aplicación. No voy a estar recalcando todo el texto como les dije, voy a estar también haciendo aplicación. Cuando nosotros predicamos en la homilética, en el arte de predicar, tenemos que predicar y mantener el estilo. No solamente podemos enseñar o predicar el contenido, tenemos que también enseñar y predicar cómo lo escribió, no solo lo que escribió. Y aquí podemos ver que a veces nos gusta predicar algo, pero hay pocos predicadores que realmente predican los salmos o que realmente predican los proverbios. Normalmente cuando los predicadores predican salmos o proverbios, nada más es un anexo que ellos agregan para apoyar su punto bíblico. Podemos predicar un salmo entero, podemos predicar un proverbio entero. Y hay temas y hay puntos que el autor está recalcando. Y cuando nosotros podemos ver su estilo, su acróstico, su antífona, la expresión y la respuesta, cuando ellos están haciendo un paralelismo, está intentando expresar un concepto. Y ese es el concepto que nosotros tenemos que enseñar o predicar. No podemos tomar nuestra idea
y buscar un proverbio o un salmo para apoyarlo. No estoy diciendo que eso es malo, pero muchas veces lo que pasa es que estamos predicando nuestra idea y buscando apoyo de los salmos o de los proverbios o cualquier otra literatura poética para apoyar nuestro concepto. Tenemos que recordar que estos son dichos de sabiduría, son expresiones de emociones, dependiendo de la clase de literatura, y podemos predicar eso. Esa es la manera de intentar, y podemos ver a través de los paralelismos, a través de las antífonas o las estrofas que están ahí, para ayudarnos a nosotros a expresar el concepto bíblico y no el concepto que tenemos en nuestra mente primero. Hablando de eso, vamos a profundizarnos un poco en los salmos. El salterito. El salterito es la persona que referimos que escribió los salmos. Hay gente que me dice, pero ¿por qué no puedes decir solo David? David escribió los salmos. Sí, hermanos, David escribió aproximadamente la mitad de los salmos, pero solamente aproximadamente la mitad. Entonces no podemos decir, David, David, David. Sí, cuando dice David, podemos decir David. Pero voy a recalcar un poco y voy un poco más allá del texto aquí también para enriquecimiento. David no es el único autor de salmos. Asaf también y sus hijos. Asaf, él y sus hijos fueron ordenados por David para ser líderes de alabanza. Ellos fueron recomisionados cuando Nehemías reconstruyó el templo también, porque tenemos el tiempo que hablamos en lecciones anteriores, que hubo un tiempo cuando Babilonia había destruido el templo y tenían los 70 años de exilio en Babilonia. Entonces, obvio, no había nadie, pero cuando Nehemías volvió para reconstruir el templo, recomisionó los hijos o los descendientes de Asaf para ser los líderes de alabanza. Era el trabajo de su clan, de su familia. Hay varios, y dice, por Asaf o por los hijos de Asaf. Los hijos de Coré. Coré es interesante porque en Números vemos que Coré rebeló contra Moisés. Y Dios abrió la tierra para tragarlo. ¿Se acuerdan de ese evento? Hay que volver, tengo la cita bíblica allá. Interesante. Bueno, sus descendientes, no Coré, pero por eso dice los hijos de Coré. Los hijos de Coré no murieron, y dice así también en Números 26:11. Y sus descendientes siguieron a trabajar en el templo. Un buen contraste, una persona que rebele contra el líder de Israel en ese tiempo y otros que están sirviendo al líder de Israel en el templo. Interesante. Emán el Esraíta es coautor de solo Salmo 88 con los hijos de Coré. Entonces, él junto con los hijos de Coré trabajaron juntos para escribir un salmo. Y tuvo un hermano que también escribió salmos, que se llama Etán. Etán también era de Esrita. El hermano de Emán era un hombre muy sabio y escribió unos salmos, tanto que la Biblia le compara con el rey Salomón. ¡Qué halago! Me compara con Salomón, estoy entre ese rango. Salomón también, obvio, hijo de David, y él es el más sabio y más famoso por escribir Eclesiastés, y vamos a hablar de eso después. O también muchos de los proverbios, mucha de la literatura de sabiduría. Pero también había escrito algunos de los salmos. Y en los subtítulos dice, es una nota histórica escrita por Salomón. Moisés escribió Salmo 90. Si no sabían, uno de los salmos más antiguos, tal vez, vamos a hablar de eso después, pero escribió más palabras, por si acaso, de la Biblia que cualquier otro autor. Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Algunas personas que creyeron que escribió Job, vamos a hablar de eso también, posiblemente, pero sí escribió un salmo. Ellos son los autores que conocemos por seguro. Esos autores son los autores que sabemos que sí escribieron tales partes, pero quiero hablar de los tal veces o los no sabemos. El salterio, entre comillas, con preguntas, tal vez. Adán, como hombre número 1, literalmente. El Talmud, que es un texto muy antiguo de cristianismo, muy temprano, es de los judíos. La tradición judía dice que
David usó Salmo 139 de Adán, o lo consiguió esa información, que fue una canción oral por muchos milenios. Cuando llegó hasta David, él escribió el Salmo, pero él no es el autor original. El autor original, según los judíos, fue Adán, una canción que él escribió. Interesante, que habla de los atributos de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. ¿Qué hombre que sabe más de eso que cualquier otro hombre? Es una tradición, no tenemos evidencia. Nuestras Biblias van a decir que es de David, pero la tradición judía dice que David lo consiguió de algo que Adán originalmente había cantado. Melquisedec, el rey. El Talmud también dice que David usó Salmo 110 de él. También estamos hablando de los tiempos de Abraham. Tal vez esos entonces son los salmos más antiguos. De nuevo, nuestras Biblias van a decir que fue de David, pero la tradición judío dice que vino de Melquisedec, que David lo escribió, pero era una canción que Melquisedec había escrito. Jeremías, la LXX. La LXX es la Septuaginta. La Septuaginta es el Antiguo Testamento, que fue traducido al griego koiné, el mismo griego del Nuevo Testamento, pero entre 150 y 200 años antes de Jesús, por unos eruditos que hablaban hebreo y también griego. Jesús cita esta versión de la Biblia también, y también muchos de los autores como Lucas y Pablo citan esa forma de la Biblia antigua en el Nuevo Testamento. Es una versión muy buena, muy antigua, pero según la Septuaginta, Salmo 135 fue escrito por Jeremías. Interesante. Creo que en nuestras Biblias no dice de quién. La misma versión, la Septuaginta, dice que Ezequiel escribió Salmo 112. De nuevo, en nuestras Biblias solo dice un salmo, no le atribuye un autor. Pero según ellos es interesante también saber eso. Y tenemos aproximadamente en nuestras Biblias 50 salmos huérfanos. Los salmos huérfanos son salmos donde no se sabe quién fue su autor. No sabemos quién lo escribió. No tenemos evidencia. Algunos, como 135 y 112, tenemos una posibilidad, pero no se sabe por completo. Entonces, de los 150 salmos que nosotros tenemos en nuestras Biblias, un tercio no se sabe quién lo escribió. Entonces, por favor, hay que referirse cuando hablamos en las prédicas, en las enseñanzas, cuando queremos referirnos solamente a salmos, digan el salterito, porque hay muchos que no se sabe o quién escribió, y hay muchos que fueron escritos por otra persona que no fue David. Muchas veces solo decimos David por casualidad o por facilidad. No podemos ser perezosos cuando enseñamos. Tenemos que ser los más exactos que podemos. Entonces, por favor, si quieren referirse en general, en grande, en bruto, puede decir el salterito, porque todos son los escritores de los salmos o los autores de los salmos. Bien, no voy a repasar el esquema, los libros, los 5 libros de los salmos. También hay salmos de lamentos, salmos de otros. Tenemos una materia completamente para cubrir todos, la literatura poética, la literatura de sabiduría también. Entonces no voy a pasar el tiempo así, y nuestro texto también habla de esas cosas, y no quiero perder tiempo cuando ustedes pueden leer y estudiar con más exactitud, con más cuidado esa parte.